Esto pasó hace 5 años. Era un fin de semana de verano y decidí ir de camping con algunos amigos en una zona remota del bosque de los Apalaches. Me encantaba la naturaleza, y acampar significaba escapar del estrés del trabajo. Tenía experiencia, así que no era un novato en esto. La noche prometía ser tranquila, con un cielo estrellado iluminando el lugar. Nunca he dejado de pensar en ello. Instalamos nuestras tiendas. El ambiente era relajante. Solo nosotros y el bosque. Pero después de un rato, comenzó a sentirse raro. Era como si el aire tuviera un peso distinto, como si el bosque estuviera esperando algo. Aquella primera noche, mientras cocinaba algo de comer, escuché un crujido detrás de mí. Miré hacia atrás, y no vi nada. Solo árboles. Seguro es un animal, pensé, y traté de ignorarlo. Entonces escuché un murmullo. No sabía de dónde venía, pero no sonaba humano. Era lejano, y no podía entender lo que decían. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de hacer como si nada. Mis amigos tampoco parecían inquietos. Nos sentamos alrededor de la fogata, hablando y riendo, pero en mi mente, ese ruido persistía. Alrededor de la medianoche, mientras cocinaba, sentí que algo me observaba. Me volví a mirar entre los árboles, pero otra vez no había nada. Mi corazón latía más rápido. Las sombras parecían más densas esa noche. A medida que hablábamos, llegué a escuchar risas apagadas a lo lejos. Intenté restarle importancia, pero cada vez me sentía más incómodo. Algunas de mis amistades empezaron a irse a sus tiendas, sintiendo que la atmósfera no era la misma. A medida que pasaron los días, esos ruidos se hicieron más presentes. Escuchaba pasos cerca de mi tienda por la noche. Tal vez eran mis amigos bromeando, pero la risa nunca era ruidosa. Era como si alguien estuviera cerca, pero no se atreviera a acercarse lo suficiente. Quizás estoy cansado, me decía para calmarme. Sin embargo, aunque la mayoría de ellos se marchó, decidí quedarme. Había algo intrigante en lo desconocido. Tal vez era un poco de locura al seguir allí. La tercera noche, todo se volvió más intenso. Las sombras parecían moverse de un árbol a otro, y el murmullo que escuchaba se transformó en una risa suave y burlona. Sentí el frío calando en mis huesos. Una sensación de ser el único ahí, rodeado por algo que no podía comprender, me invadió. En un momento, miré hacia el claro y vi una figura desdibujada entre los árboles. No podía creerlo, pero allí estaba. Él solo estaba allí, parado, mirándome. Le pregunté si estaba bien. No respondió, solo mantenía su mirada fija en mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero al darme vuelta, ya no había nada. Sentí un vacío, una extraña soledad. Cuando volví a mirar, el bosque estaba en silencio otra vez. Nunca entendí lo que sucedió ahí. Tal vez fue mi imaginación, o tal vez había algo más en ese bosque. Las risas y sombras persisten en mi mente, dejando preguntas que nunca tendrán respuesta. Capítulo 2. La noche de los susurros. El amanecer llegó, pero no me trajo consuelo. La figura que había visto la noche anterior me había dejado inquieto. Sentí que el bosque era una prisión, un lugar donde los árboles parecían tener ojos. Intenté distraerme, así que decidí hacer una caminata. Tal vez un poco de ejercicio despejaría mi mente y me ayudaría a calmar aquella sensación persistente. Caminé por senderos familiares, pero el murmullo del bosque era repetitivo. Cada crujido, cada susurro parecía tomar vida propia. La risa lejana aún resonaba en mi cabeza, como un eco constante que me seguía a cada paso. Al principio, el sendero parecía seguro, pero al adentrarme más en el bosque, la luz del sol se tornó tenue, y la sensación de ser observado volvió con más fuerza. Mientras exploraba, me encontré con un pequeño claro. Pájaros cantarines empezaron a silenciarse a medida que me acercaba. Miré a mi alrededor y, por un instante, creí ver algo moverse entre los árboles. Mi corazón se aceleró. Solo es el viento, traté de convencerme. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. Regresé a mi tienda sintiéndome ansioso. Decidí que era mejor no quedarme solo. Quizás la soledad no era la mejor compañía en aquellos momentos extraños.
Así que llamé a algunos de mis amigos, aunque solo quedaba uno en el campamento. Matt, el más escéptico del grupo, se acercó, burlándose de mi miedo. Solo tienes que relajarte y disfrutar, dijo, mientras encendía la fogata. La noche cayó rápidamente, y el brillo del fuego dio vida a las sombras. Sin embargo, el ambiente estaba lejos de ser tranquilo. Las risas apagadas y los murmullos se intensificaron, como si se burlaran de nuestra presencia. Matt y yo nos contamos historias, pero cada vez que una rama crujía o una sombra se movía, nuestras palabras se desvanecían en el aire denso de tensión. Cerca de la medianoche, el murmullo se volvió más claro. Abandoné por completo la conversación y presté atención. Era un lenguaje que no puedo identificar, pero la entonación capturó mi atención. ¿Lo escuchas?, le pregunté a Matt, señalando hacia el bosque. Es solo un animal, respondió, pero no era su tono habitual de despreocupación. El semblante de Matt se tornó serio. La risa se hizo más fuerte y se sentía más cerca. Me asomé más cerca del fuego, intentando ver a mi alrededor, pero la oscuridad se tragaba cualquier vislumbre. Entonces, lo vi. Justo al borde del claro, entre las sombras, la misma figura que había visto antes se asomaba. No era un sueño, no podía estar imaginando cosas. Esta vez, era diferente. Era como si el ser no intentara esconderse, se mostraba abiertamente, su forma era más definida. Apenas podía distinguir rasgos, pero sentí su mirada fija en mí, como si estuviera esperando algo. Me di la vuelta para señalar a Matt, pero él ya no estaba. Esto me puso en alerta. Matt, grité, pero solo el eco de mi voz pareció responder. En ese instante, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Donde había ido, la risa que una vez sonó distante ahora resonaba justo detrás de mí. Giré de nuevo, y lo que vi me paralizó. Cuerpos espectrales emergían de las sombras, retorciéndose y riendo como si estuvieran celebrando algo. Mi corazón estaba en la garganta, y la urgencia de escapar me golpeó. Tenía que salir de allí. Todo se oscureció por un segundo, como si el aire mismo me abandonara. Cuando la luz regresó, me encontré solo, de pie en el claro, con un frío mortal abrazando mis huesos. Las risas habían desaparecido, pero el eco de aquel susurro continuaba. Había algo en el bosque, algo que quería que me quedara. No podía escapar de esa sensación. Nunca había sentido una urgencia tan fuerte antes. Volví a mi tienda, sin saber si Mar había regresado. Solo sabía que debía salir de allí. Algo estaba mal, y me exigía respuestas. Capítulo 3. Las voces que no debí escuchar. No sé cuánto tiempo estuve sentado en mi tienda, intentando reunir valor. La oscuridad afuera parecía más densa de lo habitual. En otras ocasiones, el crujido de las hojas o el canto de un búho me hubieran parecido reconfortantes, pero ahora todo era inquietante. La idea de salir a buscar a Matt me llenaba de miedo. ¿Y si no regresa? Era una pregunta que no podía dejar de repetirme. Decidí que no podía quedarme paralizado. Con un profundo suspiro, abrí la cremallera de la tienda y salí. Frío. El aire me golpeó como un balde de agua helada. A medida que me alejaba del refugio de la tienda, el silencio era casi insoportable. No había absolutamente ningún sonido, solo un profundo y aterrador vacío. Matt, llamé. Mi voz temblorosa parecía flotar en el aire enrarecido. No obtuve respuesta. Avancé un poco más, cada paso parecía pesado, como si la tierra intentara retenerme. El claro donde había visto la figura comenzó a parecerme un destino inevitable, no podía evitarlo. Al llegar, el ambiente era aún más extraño. La fogata había quedado reducida a cenizas, y las sombras danzaban en la oscuridad. Me senté allí, incapaz de pensar en otra cosa más que en las risas que había escuchado. ¿Eran figuras de mi imaginación? ¿O había algo más? Las historias sobre el bosque comenzaron a filtrarse en mi mente, antiguas leyendas que hablaban de espíritus y ecos del pasado. En ese momento, lo escuché de nuevo. Un susurro, tan tenue que parecía a punto de desvanecerse en el aire, pero era una voz familiar. Ayúdame, Aronad. Mi corazón se detuvo. La voz parecía provenir de un lugar cercano.
Mi instinto me impulsó a seguir el sonido mientras la adrenalina ascendía por mi cuerpo, me adentré más entre los árboles, siguiendo el murmullo que se hacía cada vez más fuerte. Matt, grité con desesperación. ¿Dónde estás? La niebla se espesaba, y la oscuridad se sentía como una manta que me envolvía, haciéndome sentir pequeño e insignificante. Por aquí la voz de Matt resonó nuevamente. Era un llamado claro, pero se mezclaba con risas ahogadas que reverberaban en el entorno. Cada vez que creí acercarme, el sonido parecía moverse, burlándose de mí. Finalmente, llegué a un rincón del bosque que nunca había visto. Era un lugar extraño, donde los árboles parecían alterar su forma, como si estuvieran vivos. El aire estaba impregnado de un olor nauseabundo, como algo en descomposición. Quería girar y volver, pero la llamada me mantenía cautivo. Matt, llamé, con la voz más baja, más asustada. Entonces, vi una silueta a unos 10 metros de distancia, iluminada por una tenue luz que no lograba identificar. Mi corazón se disparó. Era Matt. Sus ojos reflejaban aquella luz y se veían perdidos. «¡Ayúdame!», gritó, pero su expresión era extraña. Se notaba pálido, como si no hubiera dormido en días. Sus labios se movían frenéticamente, pero su voz no resonaba con fuerza, solo un eco, como si alguien más estuviera hablando en su lugar. Di un paso hacia él, pero el suelo parecía ceder, y un profundo miedo me detuvo. «Matt, ven aquí». Pero no respondía, solo se movía de forma errática, como un títere cuyas cuerdas estaban siendo manipuladas por un titiritero oculto. En un instante, todo se volvió inestable. La luz se apagó y el susurro regresó, envolviéndome una vez más. Sentí que algo me miraba. «Corre», una voz me dijo en mi mente. Era una orden, y en ese momento supe que no había más tiempo. Fui empujado por un impulso, y eché a correr ciegamente de regreso por donde había venido, dejando atrás aquella figura y el eco de su súplica. No podía detenerme, el bosque se había convertido en un laberinto. ¿Qué era aquel lugar? ¿Por qué me parecía estar perdido? Mi única certeza era que el bosque no quería que me fuera. Y lo peor de todo era que estaba muy cerca de entender lo que realmente ocurría ahí. Capítulo 4. Reflejos en la oscuridad. Corrí como si el mismo bosque me persiguiera. Las ramas arañaban mi piel, y el suelo irregular me hacía tropezar, pero no podía detenerme. Las risas, ahora lejanas, seguían flotando en el aire, como si el bosque se burlara de mi pánico. Matt repetía en mi mente, cada vez más desesperado. Su voz resonaba en mi memoria, un eco que se negaba a desvanecerse. Finalmente, alcancé el claro donde había encendido la fogata. Allí, el ambiente era más familiar, pero la sensación de peligro no se disipó. Me detuve y respiré hondo, temblando. Intenté calmarme y pensar. ¿Dónde está Matt? ¿Qué le pasó? No sabía si volver a buscarlo o esperar. Mientras trataba de aclarar mis pensamientos, vi algo que me heló la sangre. En el borde del claro, entre los árboles, había una figura. Me quedé inmóvil, observando mientras la sombra se acercaba lentamente. No era Matt, la silueta era alta y delgada, y, en lugar de un rostro, lo que vi fue un vacío oscuro que parecía devorar la luz. Un sudor frío empezó a recorrer mi espalda. Recé para que fuera solo una ilusión, producto del miedo. Pero el silencio volvió a ser roto por un susurro. «Tu amigo está aquí». La voz era profunda y rasposa, como si cada sílaba estuviera hecha de tierra y pecado. Me giré rápidamente y corrí en la dirección opuesta, atravesando nuevamente la oscuridad. No sabía si la figura me seguía, pero el temor me movía más rápido que el propio pensamiento. La imagen de Matt, pálido y perdido, seguía atormentándome. Después de unos momentos de carrera frenética, logré encontrarme de nuevo en la base de los árboles donde habíamos establecido el campamento. El saco de dormir estaba tirado afuera, y el susurro de la brisa a través de las hojas sonaba como una advertencia. Podía sentir su presencia, como si cada árbol y cada hoja me observaban, esperando mi próximo movimiento. Entonces lo vi. Al fondo, entre la maleza, una figura familiar salió de las sombras. Era Matt, pero no se veía como antes. Su rostro estaba cubierto de suciedad y sus ojos, normalmente tan vivos, parecían vacíos.
¿Dónde has estado?, le pregunté, al borde del llanto. Te estuve buscando, tragué saliva. Estaba asustado. Ellos no me dejan salir, murmuró, su voz era solo un hilo como si cada palabra le costara un esfuerzo. Estuve atrapado en el otro lado. No comprendía lo que decía, pero la desesperación en su mirada me decía que tenía que hacer algo. ¿Cómo podemos salir de aquí?, pregunté, pero él solo se encogió de hombros. Solo hay una forma, dijo con voz apagada. Tienes que creer en ellos. Las palabras flotaron entre nosotros como un presagio. Ellos son el camino. En ese momento, la oscuridad pareció cobrar vida a nuestro alrededor. El aire se volvió denso y cercano, y los árboles comenzaron a moverse, acercándose, como si nos invitaran a adentrarnos aún más en el bosque. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Matt, vamos, tenemos que intenté gritar, pero la voz me falló. La risa de nuevo resonó, y vi cómo los ojos de mi amigo se volvían más vacíos, más distantes. No hay salida, susurró, justo antes de que la oscuridad nos envolviera de nuevo. Desesperado, miré a mi alrededor, buscando una respuesta, pero todo lo que encontré fue un profundo y aterrador silencio. ¿Qué significaba todo esto? La pregunta giraba en mi mente como un torbellino mientras el vacío me tragaba, y la idea de que quizás, en este bosque, los ecos del pasado nunca dejarían de seguirme. Capítulo 5. Caminos en la niebla. Desperté de golpe, el frío del suelo me había calado hasta los huesos. Estaba tendido en el campamento, pero la fogata que antes había ardiendo ahora yacía apagada. El humo se desvanecía en el aire, y sombras danzantes se alzaban entre los árboles. Me sentía como si hubiera estado soñando, aunque el sudor frío me decía que estaba muy despierto. Matt, llamé, con la voz temblorosa, pero solo recibí el eco de mis palabras. Miré alrededor frenéticamente. No había rastro de él, solo el crujir de las ramas en la brisa. Sabía que debía quedarme, pero sentí una necesidad abrumadora de encontrarlo. Cada paso hacia el bosque era empujado por un impulso instintivo. Sin pensarlo, me levanté y me adentré en la oscuridad. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, formando un laberinto en el que cada giro solo conducía a más incertidumbre. Las hojas crujían bajo mis pies, y aunque el aire estaba helado, había un olor extrañamente dulce que me envolvía, como si el bosque intentara seducirme. Esto no está bien, murmuré para mí mismo, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. La voz de Matt resonó en mi mente, repitiendo las palabras que había dicho. Tienes que creer en ellos. Las sombras se alzaban y caían, como si partes más oscuras del bosque estuvieran tratando de comunicarse. ¿Era esto lo que él quería? ¿Creer en esa oscuridad, en lo desconocido? La confusión se transformó en un profundo temor, pero el impulso de avanzar era más fuerte. De repente, vi una luz parpadeante entre los árboles. Se sentía como un faro en medio de la nada, un lugar al que debía ir. Corrí hacia ella, cada vez más emocionado. Tal vez era la salida. Tal vez allí encontraría a Matt. A medida que me acercaba, el brillo se volvió más intenso, y pronto reconocí que no era una luz normal. Era casi etérea, como un fuego fatuo. Aunque me atraía, un instinto de supervivencia me decía que me detuviera. No había razón para confiar en lo que el bosque ofrecía. Pero la desesperación me cegó. Al llegar al lugar, encontré algo que nunca esperé. A su alrededor, figuras oscuras danzaban, como sombras de personas, pero sin forma definida. Susurraban palabras ininteligibles, entre risas apagadas y gemidos lamentosos. Me quedé helado al presentir que estaban hablando de mí, discutiendo si debía unirme a ellos o no. Matt, grité, pero solo los ecos respondieron. Matt, ¿dónde estás? Intenté avanzar, pero algo me detuvo. Una mano fría se posó en mi hombro. Miré hacia atrás, y ahí estaba la silueta alta y delgada de antes. Mi corazón se detuvo y el aire se volvió espeso. Ellos vienen. Tienes que decidir, dijo la figura, su voz era la misma que había escuchado en el claro. Me di la vuelta y mis ojos se encontraron con los de Matt. Estaba más cerca, pero su rostro había vuelto a perder el brillo de antes. Sus labios se movieron, pero no escuché ninguna palabra.
Solo vi su expresión, una mezcla de súplica y resignación. En un instante, el mundo se volvió caótico. Las risas se transformaron en gritos, los árboles comenzaron a crujir, y el suelo bajo mis pies se sentía inestable. Las figuras oscuras danzaban con mayor desenfreno, llevándome a un abismo de incertidumbre. Matt, vente, grité mientras me daba la vuelta. Sin embargo, todo a mi alrededor se desvanecía y la niebla comenzó a engullirme. Cuando extendí la mano en un último intento, ya no podía ver su silueta, entonces todo se oscureció. Solo quedaba el profundo silencio y el eco de mi propia respiración. Pero en la distancia, en el eco de esa risa, sentí que algo me observaba. Me quedé quieto, la decisión estaba hecha. Pero, ¿era la correcta? La niebla era cada vez más densa, y el bosque no dejaba de susurrar. La pregunta seguía resonando en mi mente: ¿había realmente una salida, o simplemente me estaba dejando llevar por la corriente de la oscuridad? Capítulo 6. Gritos en la niebla. Me sacudió un sobresalto cuando la oscuridad se disipó repentinamente. La niebla se había desvanecido, y me encontré de nuevo en el campamento, con la fogata apagada y la luna brillando con intensidad sobre mí. Pero había algo diferente. El aire estaba cargado de tensión, como antes de una tormenta. Matt, lo llamé de nuevo, pero esta vez, mi voz sonó más débil, como si se la llevara el viento. Me levanté, y el suelo parecía temblar bajo mis pies. Podía sentir que algo no estaba bien, una especie de presión en el pecho me decía que debía actuar con rapidez. No solo tenía que encontrar a Matt, sino también descubrir qué pasaba con ese bosque. Desesperado, empecé a buscar entre los árboles. Sabía que era un recorrido peligroso, pero el instinto me decía que tenía que ir hacia el claro. Tal vez allí habría respuestas. Mis pasos resonaban, quebrando el silencio, y a cada momento ese susurro incesante se intensificaba, como si el bosque se burlara de mí. Al avanzar, escuché un sonido, un tenue llamado. Era la voz de Matt. Ayuda, resonó apenas, pero era suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. Corrí en dirección al sonido, con la esperanza de encontrarlo, pero cada vez que pensaba que estaba cerca, la voz se desvanecía, dejándome sumido en la confusión. El bosque empezaba a parecerse a una prisión. Las ramas crujían, y sentía las sombras acechando en la penumbra. Algo estaba observando, algo más allá de lo que podía ver. Con cada paso, el miedo aumentaba. La sensación de que no estaba solo se volvió abrumadora, como si un ejército de ojos invisibles me estuvieran vigilando. Finalmente, llegué a un claro. La luz de la luna iluminaba el lugar, revelando una escena surrealista. Figuras danzantes emergían de la bruma, pero esta vez estaban vestidas con ropajes desgastados y sus caras, aunque cubiertas, estaban llenas de expresiones que no podía descifrar. La voz de Matt resonó más fuerte: ayúdame. Pero no sabía si estaba viendo una ilusión o si realmente estaba allí, atrapado en algún lugar entre ellos. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba a esas criaturas moverse. Murmullos de advertencia llenaban el aire. Me daba cuenta de que no quería acercarme, pero la urgencia de salvar a Matt me empujaba. Fue entonces cuando vi una figura familiar entre ellos. La misma silueta alta y delgada. Era la entidad que me había parado cuando estaba en el abismo de la niebla. Matt, volví a gritar, y la figura giró su cabeza, revelando unos ojos vacíos que me miraban intensamente. Las risas de las criaturas se convirtieron en una cacofonía, como si se regocijaran en mi desesperación. Con un impulso repentino, decidí avanzar, sin importarme las advertencias que resonaban en mi mente. Las sombras empezaron a acercarse a mí, y en ese momento, supe que había cruzado una línea. Las figuras se tornaron agresivas, pero había una parte de mí que se sentía atraída por ellas, como si me prometieran algo que anhelaba pero que no podía comprender, y justo cuando creí que ya no había vuelta atrás, una voz conocida emergió de las sombras. No te dejes llevar, sigue mi voz, decía con insistencia. Era Matt. Aquella voz resonó en mi corazón, como un hilo delgado que aún sostenía la esperanza. Me detuve, atrapado entre el deseo de seguir y la necesidad de volver. Estaba en medio de una encrucijada. Las figuras avanzaban hacia mí y el mundo comenzó a desvanecerse una vez más. La risa se extinguió, y solo quedaba el eco del llamado de Matt, pero,
¿Podría ser su voz verdadera, o solo otra trampa en este bosque? Capítulo 7. Reflejos de la oscuridad. La voz de Matt resonó en mi mente como un mantra. No sabía si debía confiar en ella o si era otra artimaña del bosque. Las figuras se cernían sobre mí, como sombras alargadas dispuestas a devorarme. Una parte de mí quería huir, pero la otra, la más desesperada, anhelaba seguir esa voz. Matt, volví a gritar, pero mi voz sonó pequeña, casi perdida en la inmensidad oscura que me rodeaba. Las criaturas se detuvieron, como si mi grito les hubiera despertado, y quedó un silencio cargado de tensión. Fue entonces cuando sentí que algo me tocaba el hombro. Me di la vuelta bruscamente, y ahí estaba, una figura difusa y borrosa. Era la entidad que había visto antes, la misma silueta desmesurada y esos ojos vacíos que parecían vacilar entre la luz y la oscuridad. No hay salida, susurró, y su voz resonó como un eco en el cavernoso bosque. Sentí el terror hundirse en mis venas. Matt, volví a gritar con más fuerza, buscando desesperadamente en la penumbra su figura, cualquier indicio de su presencia. Pero lo que vi me heló la sangre. Las criaturas comenzaron a agruparse y, en el centro, había algo más. Un destello de movimiento. Eran los restos de lo que una vez fue mi amigo. Matt estaba allí, pero no era él. Su expresión era de sufrimiento y desesperación. «Ayúdame, por favor», clamó, pero su voz se deslizó hacia el lamento de las figuras, convirtiéndose en un eco agonizante. Sin pensarlo, avancé hacia él. Las sombras me apresuraban, acercándose con garras frías. «No te acerques», gritó la entidad, pero ya estaba demasiado lejos como para dar marcha atrás. Tenía que salvar a Matt, no podía dejar que se lo llevaran. Al llegar cerca de la figura atrapada entre susurros, sentí que todo el aire se consumía a mi alrededor. La luz de la luna iluminó su rostro, y vi que su piel estaba cubierta de marcas oscuras, como si el bosque hubiera reclamado parte de él. «¿Qué te hicieron?», grité, y en vez de responder, su rostro se torció en una mueca de dolor. Las criaturas comenzaron a arrastrarse más cerca. Eran formas distorsionadas, y sus manos parecían garras que buscan aferrarse a los vivos. Era un símbolo de lo que este bosque podía hacer. Ese lugar absorbía a las almas, dejando a los cuerpos vacíos a su paso. No puedo salir», me dijo Matt, y me congelé. «Tienen control sobre mí». La desesperación en su voz me atravesó como un hacha. Necesitaba actuar, pero una vez más, la figura alta se interpuso. «No puedes ayudarlo», dijo. «Esto es lo que eres ahora. Una parte de ellos. ¿No lo ves?». Me sentí mareado mientras la verdad caía sobre mí. ¿Cuál era mi conexión con este lugar? Las sombras se me acercaban, y sentí un tirón en mi interior, una atracción a las criaturas que no podía ignorar. «Matt», volví a gritar, pero las sombras se abalanzaron hacia mí. Justo cuando creí que iba a ser arrastrado hacia la oscuridad, la voz de Matt resonó: «Despierta. No te dejes llevar». Y en ese instante, algo dentro de mí hizo clic. Era como si hubiera despertado de un sueño profundo. La niebla se disipó, por un momento, liberándome de su abrazo, y me atreví a mirar hacia las sombras. «No», grité, y con toda la fuerza que me quedaba, giré y corrí hacia la salida del claro, pero algo me agarró, y cuando giré para ver qué era, descubrí que la figura estaba a mi lado, acercándose lentamente. La verdad golpeó como un rayo. No solo estaba luchando por Matt, sino también por mi propia existencia. Entonces, lo vi. Algo brillaba entre los árboles, una chispa de luz en la distancia. ¿Podría ser la salida? Con cada paso, las sombras se lanzaban para atraparme, pero supe que debía llegar a esa luz antes de que el bosque reclamara lo que quedaba de mí. «Matt, aguanta», grité, obligándome a avanzar hacia el brillo. No podía ceder, no podía perderme en la oscuridad, pero en mi mente, una pregunta persistía: ¿qué pasaría si Matt no estaba en el bosque para ser salvado, sino para ser olvidado? Y así, en medio de la huida, la sombra alargada que antes temía parecía seguirme, prometiendo que no sería la última vez que me vería en sus garras. Capítulo 8. El límite de la luz corría sin aliento, el corazón me martillaba en el pecho mientras la claridad se acercaba. A medida que me aproximaba a la luz, las sombras parecían debilitarse,
como si la esperanza pudiera quemarlas. Matt se desvanecía detrás de mí, pero no podía parar. No podía mirar atrás, respiré hondo y sentí el aire helado de la noche atravesar mis pulmones. Esa chispa de luz se volvió más intensa, y con ella llegaba una determinación inquebrantable. ¿Qué haremos los dos si lograba salir? Pero en medio del frenesí de mis pensamientos, la entidad se interpuso nuevamente, su presencia era como un muro que no podía atravesar. Este es el final de tu camino, murmuró, y su voz fue un cuchillo. Casi me detuve por su tono íntimo, casi amistoso. Pero, en ese momento, algo chispeó dentro de mí. Siempre hay una salida, susurré mientras continuaba avanzando, la luz vibrante iluminó mi rostro, y por un segundo creí que podría atravesar esa barrera. Pero, cuando estuve a punto de alcanzarla, todo se oscureció en un instante. Sentí un peso absoluto, como si capas de dolor y vacío se apilaban sobre mí. Caí al suelo, tambaleándome entre sombras. No, 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 grité al darme cuenta de que las sombras estaban ganando terreno nuevamente. Todas esas figuras distorsionadas comenzaron a girar a mi alrededor, sus risas descompuestas resonaban en mi mente. Esa burla era inconfundible, y mi angustia creció. ¿Ves?, dijo la figura alta, ahora tan cerca que podía sentir su aliento helado. Este bosque nunca te dejará ir. Te reclamará como ha reclamado a todos los demás. Amar a los que has olvidado. Técnicamente no podía verlo, pero sentía a Matt detrás de mí, atrapado en las garras de la desesperación. Pronto, el miedo comenzó a cambiar, el terror se convirtió en rabia. No iba a dejar que esto terminara así. No os tengo miedo, grité mientras me incorporaba de nuevo, el miedo ya no me dominaba, aceleré hacia la lucecita, esta vez con todo lo que tenía en mí. Pero no era suficiente. Las sombras parecían tomar forma, como dos brazos que intentaban apresarme. En un último esfuerzo, mis pensamientos comprendieron lo que estaba jugando, la luz no era solo una salida, la luz era la verdad, un nuevo tipo de energía me recorrió, y comprendí que no podía seguir huyendo. La clave era enfrentar lo que estábamos dejando atrás. Hice lo único que podía hacer, giré hacia el centro de las sombras. Matt, grité, y su rostro apareció ante mí. Su mirada era vacía, pero una chispa de reconocimiento se encendió en sus ojos. «Recuerda quién eres», exclamé, lanzándome hacia él. Las sombras se arremolinaron con un rugido de furia, pero yo solo podía ver a Matt. Una vez más, su sufrimiento estaba palpable, pero en ese momento, su mirada cambió. «¿Cómo?», preguntó, tomando un paso hacia mí. «Es una elección», respondí. «Tú controlas esto. Recuerda los buenos momentos, recuérdalo». El bosque parecía temblar, y las sombras se resistían, pero la luz entre nosotros crecía más brillante. Matt comenzó a luchar. Su forma titubeaba y se distorsionaba, pero sus ojos volvían a enfocarse. Las criaturas chillaron con una furia desmedida, y sentí el poder de la luz atravesarnos. La figura alta se encorvó, como si estuviera sufriendo. Las sombras temblaban conmigo mientras intentaba conectar con lo que quedaba de Matt. «Despierta», grité nuevamente, sintiendo que un hilo de conexión, de amistad, se formaba entre nosotros, pero justo cuando pensé que podría lograrlo, el bosque retumbó en un grito que resonó en mis huesos. Una nueva amenaza surgió del fondo de la oscuridad. Alguien estaba allí, observándonos. La tensión se volvió opresiva mientras un nuevo miedo se alzaba entre nosotros. Podríamos sobrevivir a esta confrontación, la batalla entre la luz y la oscuridad estaba lejos de terminar, y un destino aterrador nos esperaba, tanto a Matt como a mí. Capítulo 9. El grito de la oscuridad no sabía quién o qué estaba allí, pero la presencia era inconfundible. Una brecha oscura abrió en el aire, y de ella surgió una figura que parecía consumir la luz a su alrededor. Su forma era distorsionada, como si el mismo aire se retorcía en su intento de huir de ella. Aquel ser no era una sombra más, era algo peor, una representación de todo lo que temía. «Matt», grité, pero su figura se tambaleó. La luz que habíamos estado cultivando se desvaneció. Mi voz, habitual y fuerte, pareció perderse en el abismo que se abalanzaba sobre nosotros. La figura oscura extendió una mano delgada en nuestra dirección, y sentí un escalofrío recorrer mi columna.
Nunca se escapan los que son míos, dijo con una voz que resonaba profunda y grave, como si mil ecos hablasen al unísono. No podía retroceder, sabía que eso solo los fortalecería. Recuerda, Matt. Recuerda, repetí, tratando de aferrarme a la chispa que aún quedaba en sus ojos. Era un destello tenue, pero lo veía allí, luchando entre las sombras. El monstruo avanzaba hacia nosotros, y con cada paso, la luz se debilitaba más. Era como si la oscuridad aspirara todo rayo de esperanza, el ambiente se tornó pesado, y mi respiración se volvió entrecortada. La figura sombría morfaba, tomando un rostro familiar, pero sus ojos eran vacíos, desprovistos de vida. Era como si estuviera mirando a Matt, pero al mismo tiempo, eso no era él. No son más que recuerdos vacíos, susurró el ente con un tono burlón. Deja que se vayan. Matt, no, grité, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. ¿Podríamos permitir que se lo llevaran? No. Tenía que hacer algo más, tenía que recuperar el control. Al darme cuenta de eso, sentí un destello de luz en mi pecho. La conexión con Matt se sentía más fuerte que nunca, aunque él todavía estaba atrapado. Él no es tuyo, exclamé a la entidad, mi voz resonando con más fuerza de la que pensaba posible. Matt, lucha. Eres más fuerte que esto. La oscuridad parecía hacer una pausa, como si no esperara que opusiéramos resistencia. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, vacilando ante mi desafío, la energía del lugar empezó a cambiar. Matt comenzó a recordar, sus ojos enfocados nuevamente, la confusión fue reemplazada por determinación. Sus labios se movieron, apenas un susurro. ¿Qué debo hacer? Recupera lo que eres, le insté, sintiendo que cada palabra era un hilo que unía nuestras almas. Recuerda tus risas, tus sueños. Lo que importa, lo que verdaderamente eres. La figura oscura emitió un grito que resonó, y la tensión se hizo casi insoportable. Sentí que estaba en un juego peligroso, una carrera contra el tiempo. Cuando las sombras se abalanzaron sobre nosotros, intenté trazar un camino de luz con mis pensamientos, pero ya sabía que no era suficiente. Saca la luz de tu interior, grité, aferrándome al poder de nuestras amistades y recuerdos. Las sombras se desvanecieron levemente, lo sentí, y por un momento el aire se volvió más ligero, sin embargo, en medio de mi impulso, un golpe de dolor atravesó mi pecho. La entidad estaba furiosa. No solo era un ser de la oscuridad, era la representación de todos mis miedos. Y si había un modo de avanzar, necesitaba enfrentar todo lo que había dejado atrás. Enfrentar mis secretos, mis regretos, justo cuando todo parecía colapsar, otra vez sentí que alguien nos observaba desde la distancia. Las sombras se apiñaron, como si estuvieran escuchando algo. ¿Era un nuevo enemigo? La incertidumbre y el terror surgieron con fuerza. Lo que había comenzado como un deseo desesperado de salvar a Matt se convertía rápidamente en una lucha no solo por él, sino por mí mismo. Nos lanzamos de cabeza a la oscuridad, y en ese instante supe que nada volvería a ser el mismo. Capítulo final. Bajo la luna de los olvidados desperté una vez más, pero esta vez no bajo la gruesa niebla del bosque. El aire era fresco, casi reconfortante, y el sonido de las hojas me rodeaba suavemente. Mi corazón aún latía con fuerza, pero la tensión había disminuido. Me encontraba en el campamento, en el mismo lugar donde había empezado todo, como si el bosque me hubiera devuelto. Poco a poco, el recuerdo de las sombras y de aquel ser devorador se desvanecía. Pero en el fondo de mi mente, la incertidumbre seguía latente. ¿Qué había pasado realmente? ¿Era todo un delirio? Miré a mi alrededor, buscando a Matt, pero no había señales de él. Todo estaba en su lugar, la tienda, la fogata apagada, y el claro iluminado por la luna que se alzaba en el cielo. Matt, llamé, la voz resonando en el silencio espeso. Todo parecía tan normal, pero sabía que no lo era. Aquella calidez no me traía paz, era como un engaño, un abrigo en medio de una tormenta que seguía en mí. De repente, una risa apagada flotó entre los árboles. Me giré rápidamente, pero solo vi sombras que se movían en el viento. Recordé la mirada vacía de Matt, su súplica. ¿Había escapado de aquel lugar, o había caído en su oscuro abrazo?
La idea de que el bosque hubiera reclamado a mi amigo me llenó de terror. No, eso no puede ser, murmuré para mí mismo. Las risas continuaron, y con cada eco, sentí que algo en el bosque me llamaba aunque, por instinto, quería ignorarlo. Aquel lugar me atraía, como un canto de sirena, prometiendo revelaciones y verdades escondidas. Me puse de pie, oscurecido por la sombra de lo desconocido, pero esa inquietante promesa me empujó hacia adelante. Mientras caminaba por el sendero, las imágenes de mis recuerdos pasaron por mi mente, esas risas compartidas, la comunidad, la alegría. Cada paso que daba resonaba en mi pecho como una lucha interna. ¿Qué pasaría si volvía a encontrarme con la entidad? ¿O si me enfrentaba de nuevo a las figuras danzantes? ¿Sería yo capaz de resistir esta vez? Cuando alcancé el claro, vi una figura al centro. El corazón me latió con fuerza. Al acercarme, el frío me caló, era Matt. Su forma apenas visible estaba rodeada de un resplandor oscuro. Por favor, ayúdame, murmuró. Pero al igual que antes, sus ojos estaban desconectados, como si no estuviera allí. Estoy aquí, amigo, le respondí, sintiendo el peso en mis piernas. Sal de ahí. Recuerda quién eres. Pero mientras hablaba, la sombra cobró fuerza a su alrededor. Mi aliento se entrecortó, aquella forma oscura era el monstruo que había temido enfrentarlo. Se acercó a mí, la presencia era devoradora. ¿Realmente creías que podrías escapar?, resonó aquella voz profunda. Él está mío, y pronto lo estarás tú también. La desesperación me invadió. Debía hacer algo. No podía dejar que el bosque reclamara a Matt. Recuerda. No tienes que quedarte, grité, sintiendo el eco de sus propias pérdidas y recuerdos. Un instante eterno pasó, pero al mirar en sus ojos vi un destello de vida. De repente, el suelo tembló y el bosque pareció susurrar en respuesta, es el momento, la elección es solo tuya. Esas palabras resonaron con fuerza, y al instante, la figura oscura retrocedió un poco, temiendo ese intangible pero seguro poder que acababa de nacer entre nosotros. Siguiendo ese impulso, extendí mi mano hacia Matt, ven, confía en nosotros. Unos instantes más, la figura se diluyó. La conexión entre nosotros creció, y empecé a sentir la luz abrumadora nuevamente. El bosque comenzó a gritar, susurrando mandatos que buscaban arrastrarnos hacia lo oscuro. Pero, en ese instante de claridad, decidí que la luz era más poderosa que cualquier sombra. Al final, el claro se convirtió en un llamador eterno de tensión. No te dejaré ir, le grité a la entidad mientras el resplandor crecía. Matt comenzó a dar pasos hacia mí, la claridad de su rostro brotó a medida que se liberaba de la oscuridad. Siempre hay una salida, sin embargo, antes de que pudiéramos hacer un movimiento, la oscuridad se cerró a nuestro alrededor una última vez, y el mundo se oscureció. ¿Qué pasaría después? La última imagen que vi fue la luz de la luna brillando intensamente, y en mi mente resonaron los ecos de viejas risas y sombras. ¿Al final realmente se había roto el ciclo? ¿O solo habíamos cambiado de lugar, bajo la luna de los olvidados? Nunca lo supe. Pero lo único seguro es que aquellas preguntas siempre me acompañarán, incluso si el bosque se vuelve un eco en mi pasado. A lo largo de los años, volví al bosque muchas veces. Pero siempre dejé mi tienda en el camino. No quería volver a preguntar sobre lo que no sabía. Aquella luz y oscuridad en mi mente eran enigmas que nunca se resolverían. Y así, el círculo permanecía, un compañero permanente, que a veces resonaba con risas lejanas, pero siempre sin respuestas definitivas.